Hola a todos, vamos a seguir con el segundo tema de comprensión oral. En este tema vamos a ver los siguientes aspectos. La comprensión oral en el aula, es decir, vamos a ver cómo se trabaja, ¿no? Antes veíamos que la comprensión es difícil de concretar. Yo os voy a proponer primero el procesamiento cognitivo que tiene y después los textos orales, algunos textos orales que se pueden trabajar en el aula. En primer lugar, la comprensión oral en el aula es posible debido a que nosotros tenemos un conjunto de entradas. Un conjunto tenemos, como si manejamos un cierto lenguaje, tenemos un abanico de palabras, de expresiones, incluso de capacidad de reconocer textos que nos permite entender lo que el otro está diciendo. Eso se concreta en los mismos niveles que hemos visto antes y que veremos más veces. Hay un primer nivel, que decíamos, fonológico de sonidos. Uno segundo, que antes no lo hemos comentado porque no va a ser importante para el resto de cosas, pero también la ortografía, ¿no? Adecuarse a la regla. Uno tercero, morfológico respecto a las palabras. Un cuarto, sintáctico, ¿no? Antes juntábamos morfosintáctico, pero los podemos separar. El sintáctico se refiere a la organización, a la gramática. Uno semántico sobre el significado y uno textual acerca de cómo conjuntamos todo eso para dar un determinado mensaje. Asimismo, nosotros tenemos un léxico interno, es decir, unas representaciones. Es decir, no solo tenemos palabras, sino que esas palabras nos remiten a cosas, nos remiten a significados que nosotros hemos ido aprendiendo. Vale. ¿Qué niveles de procesamiento se dan? ¿Cómo el alumno o cualquier persona recibe el lenguaje? Pues hay muchas teorías y en esos niveles que hemos visto, desde el más pequeño al más alto, hay algunas teorías que lo ven, que lo relacionan, lo que llaman bottom-up o procesos de abajo arriba. Es decir, que normalmente se entiende que la comprensión oral empieza por un proceso en el que entendemos primero lo más básico, lo vamos relacionando hasta entender lo más complejo. Vamos a verlo. Pero además hay otras teorías que dicen que es en el sentido opuesto, ¿no? De arriba a abajo. En realidad la mente está relacionando todo, no es que uno primero oye, luego escucha la palabra y después entiende el significado, eso va bastante simultáneo. Pero para lo que es nuestro proceso vamos a estudiarlo bottom-up, es decir, vamos a estudiarlo desde lo más simple a lo más complejo, porque eso le puede dar al alumno una guía de fijarse primero en cosas muy precisas para después irlas relacionando y al final tener una reflexión sobre el conjunto del texto. Según Kostner, hay estos niveles que son los mismos que hemos visto, es decir, pasamos de unos fonemas a unas palabras, a una morfosintaxis, a las frases y por último al texto, ¿no? Es este proceso que decíamos como de un puzzle en el que vamos de piezas muy pequeñitas al conjunto, ¿no? a relacionarlas. Vale, Cassani nos da una definición de comprensión oral, nos dice comprender el mensaje, para comprender un mensaje nosotros tenemos que construir el significado e interpretarlo. ¿Y eso dónde? Al final del proceso, es decir, cuando nosotros hemos seguido todos esos pasos, hemos guiado al alumno por todos esos niveles, al final lo que tenemos que pedirle es una reflexión, tenemos que decirle que él tiene que pensar sobre lo que hemos trabajado, tanto a nivel lingüístico como de contenidos. Entonces, ¿qué cosas se les puede pedir en esos niveles? Pues en el nivel fonético yo puedo pedirles que se fijen en ciertos sonidos, tal vez en la poesía, por ejemplo, ¿no? En la repetición de sonidos. En morfosintaxis, pues podemos tomar palabras y estudiar sus lexemas y sus morfemas, las categorías a las que pertenecen, más cosas, ¿no? En la sintaxis en concreto, pues qué tipo de oraciones se emplea. Vamos a ver ejemplos luego concretos, prácticos. Respecto a la semántica, pues el empleo del diccionario es básico, ¿no? Es decir, que ellos conozcan qué quieren decir las palabras. Y respecto al texto, podemos estudiar las características, ¿no? La coherencia, la cohesión y la adecuación que tiene un texto. Puedes sacar la idea, podemos hacer un resumen, podemos
guiar al alumno, como luego veremos, para que encuentre la idea fundamental del texto, vosotros tenéis también que pensar otras opciones, ¿no? Estos solo son algunos ejemplos. Vale, vamos a ver ahora algunos textos que se pueden trabajar en el aula, ¿no? En cualquier asignatura. El primero tiene que ver con la narración oral. La narración oral es muy importante porque, como decíamos, el ser humano, el alumno, todos, necesitamos expresarnos, necesitamos comunicar. Y la narración oral da una cierta libertad, permite hacer un ejercicio de imaginación, de transformación de las cosas que hay. Asimismo, con lo que veíamos antes de la identidad, nos permite construirnos. Cuando yo narro algo que me ha pasado, hechos, ¿no? Cuando nosotros contamos lo que me ha pasado ayer, lo que me ha pasado viendo a ciertos amigos, estamos narrando. Y esa narración nos va construyendo a nosotros como personas, va construyéndonos también en cómo nos relacionamos y cómo entendemos el mundo. Asimismo, Garzón Céspedes dice que es una reinvención, que tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento cultural, es decir, nos sirve para aprender contenidos de muy diversos tipos. Un caso particular de narración es la leyenda. La leyenda nos cuenta los orígenes de un lugar, de un personaje, con lo cual nos puede servir para contar aspectos, como ahí dice, pues de una obra de arte, de un momento histórico, de un accidente geográfico, de muchas cosas, ¿no? Se puede aplicar a lo que uno quiera en el aula. Muchas de ellas, como dice, son orales, otras se escriben literariamente y en los temas tenéis un ejemplo que luego veréis y que luego trabajaréis más concretamente. Vale. Asimismo, en segundo lugar, es decir, la narración con el ejemplo de la leyenda, después tenemos la exposición oral, que es importante porque el alumno tiene que conocer muy bien cómo es una exposición de cara a entender, en primer lugar, la clase. Cualquier clase es una exposición oral constante, pero cualquier mensaje que transmita conocimientos también lo es. ¿Cómo podemos guiarle? Pues podemos orientar si concretamos qué queremos que haga antes, durante y después de la exposición. ¿Qué queremos que estudie, que busque antes de que le comentemos algo, ¿no? Que a lo mejor se informe sobre un tema? ¿En qué queremos que se fije durante lo contamos? Y en el después, ¿qué queremos que reflexione? Con esos 3 pasos podemos pautar el trabajo que puede hacer el alumno, ¿no? Sobre el texto expositivo. Asimismo, hay que tener muy presente que lo que le pidamos tiene que ser lo más concreto posible, porque la atención oral es muy limitada, ¿no? Dura muy pocos minutos y en el caso de un alumno en el colegio puede ser muy complicada. Así que tiene que ser muy precisa la tarea que le pidamos. En cualquier texto, y con esto terminamos, hay que decirle cómo prepararse para ella, para escuchar algo. Hay que también decirle de qué tiene que tomar nota mientras va hablando. Y ahí entran los niveles lingüísticos. Es decir, si queremos que él se fije en algo fonético, en algo morfosintáctico, léxico o textual. Y tenemos que decirle, concretar mucho de qué queremos que reflexione. Con esto terminamos el tema de la comprensión oral y en el siguiente tema veremos la expresión oral.